hermanos, el día de hoy vamos a hablar en Hebreos, el capítulo 11, seguimos hablando de los héroes de la fe, en Hebreos 11 del versículo 23 al 29. Y la verdad es que me ha tocado el personaje Moisés y hay bastante de qué hablar de Moisés. Podría estar acá 2 horas hablando de Moisés y no voy a terminar. Mi desafío es hacerlo en 20, 22 minutos, vamos a ver. Y voy a centrar, hermanos, la historia y la vida de Moisés, un gran héroe de la fe, solamente en lo que dice Hebreos, porque si me voy al Antiguo Testamento, hay libros y libros, que él escribió 5 libros en el Antiguo Testamento, y cada experiencia de su vida fue un acto de fe. A Moisés, hermanos, lo conocemos más porque por el pacto mosaico que Dios hizo con el pueblo de Israel, por la ley, ¿no? Los 10 mandamientos y todo que a quien Dios dio es a él. Pero hoy día vamos a hablar de su fe y no tanto de esas acciones de los mandamientos. Y hablando, hermanos, de él y hablando de su fe, en el mensaje esta mañana yo quisiera que vayamos pensando en esta frase, a la luz de él. Necesitamos fe para tomar buenas decisiones en tiempos difíciles. Ese es el mensaje que quisiera que quede en el corazón y en la mente de nosotros en esta mañana. Y dice Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí vamos a ver, hermanos, 6 puntos o 6 actos de fe. Lo que la fe produjo, tanto en los papás como también en Moisés mismo. Y arranca el texto de Hebreos con la fe de los padres. ¿Quiénes fueron sus padres? Fueron su papá Amram y su mamá Jocabed. Y dice que por fe ellos escondieron a Moisés 3 meses. ¿Por qué escondieron? Porque el faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones del pueblo de Israel que estaba siendo esclavo en Egipto. Y el faraón, al ver que ellos crecían y se multiplicaban muy rápidamente, tuvo temor que crezcan muchos varones y se rebelen contra él, y por ello mandó matar a todos los bebés recién nacidos, que los arrojen al río Nilo. Pero Amram y Jocabed, los padres, lo escondieron. Ustedes recuerdan la historia, lo pusieron en una canastita, lo dejaron en el río Nilo, cerca donde bajaba la princesa a tomar sus baños de descanso, y ella encontró la canasta con Moisés allí y lo crió como a su hijo. Bueno, ¿por qué necesitaban fe? Ellos necesitaron fe porque realmente se estaban rebelando contra los mandatos del faraón, y eso era correr el riesgo de muerte. Pero dice que ellos no lo mataron, sino lo escondieron porque era un niño hermoso. Ahora, esta palabra hermoso hay que tener cuidado, porque alguien puede pensar, o sea, si nació feo, si hubiera nacido feo, ¿no lo escondía? No, la palabra hermoso acá, a la luz, hermanos, de Hechos, capítulo 7, versículo 20, otro texto también correlativo a Hebreos y al Antiguo Testamento, cuando Esteban predicó su mensaje, en Hechos 7, 20, esta palabra de niño hermoso, Esteban lo describe de esta forma, dice agradable a Dios. Entonces, esta frase niño hermoso tiene que ver con agradable a Dios, es decir, que los padres de Moisés vieron que este niño era un niño que tenía planes en los propósitos de Dios. Era agradable, es decir, era especial. Dios ya tenía un plan con Moisés desde que nació. Parece que los padres de Moisés ya lo sabían, lograron entender esto y por eso arriesgaron irse contra las órdenes del faraón. Entonces aquí, hermanos, un primer desafío, ¿no? Por la fe, nosotros vamos a arriesgar a veces desobedecer a las leyes humanas para obedecer a Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, me hace pensar también en Pedro y Juan cuando los tomaron presos y les prohibieron nunca más predicar la palabra. Y ellos dijeron a las autoridades que los tomaron presos, vean ustedes si realmente vale la pena obedecer a los hombres antes que a Dios. Y esa misma fe, hermanos, la que debe desafiarnos a nosotros, ¿no? Habrá momentos en nuestra vida que tenemos que decir no a la autoridad, porque realmente si va contra los principios de Dios, nuestra fe tiene que sobreponerse. A Dios, gracias, no estamos en ese contexto. Pero y hay un primer desafío acá, ¿no? A obedecer a Dios antes que a los hombres y a la autoridad humana. Aunque Dios también nos manda obedecer a nuestras autoridades. Algunos en esta pandemia están confundiendo y dicen, no, nos están prohibiendo reunirnos en la iglesia. No, primero es Dios. No, hermanos, cuando la autoridad diga, las iglesias no deben reunirse porque van contra el evangelio o contra la palabra de Dios, diremos, no, primero es Dios. Pero ahora las autoridades lo que están haciendo es ir a favor de la vida. No se reúnan
a favor de los vulnerables y de la vida. Entonces, si las autoridades buscan la vida, ¿por qué no sujetarnos? Romanos 13 enseña que ellas las autoridades han sido puestas por Dios y hay que obedecerlas. Entonces, no es el contexto. Aquí estoy viendo de Amram y Jocabed, es que ellos obedecieron a Dios antes que al faraón, porque el faraón buscaba la muerte. Nuestras autoridades hoy buscan la vida, es otro contexto. Bien, en el versículo 24 de Hebreos dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Otro acto de fe, pero ya entrando en Moisés, nos enseña que él vivió en la casa del faraón, fue criado por la hija del faraón y realmente él tuvo prácticamente el linaje, el apellido o perteneció a la familia o a la clase realmente del faraón, ¿no? Mejor dicho, de los reyes. ¿Quién no quiere esa vida? ¿Quién no quiere ser hijo de un rey, hijo de un faraón, hijo de un presidente, hijo de un gran personaje en el mundo? Creo que la mayoría quisiera ser parte de una familia muy acomodada, muy adinerada y también una familia con gran nombre y gran apellido para entonces, ¿no? Pero miren, es interesante que Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Pero lo interesante es que Moisés, por su fe, renunció a la familia real, renunció a este privilegio y a este derecho de ser parte de la familia real. ¿Para qué? Para dedicarse a servir a su pueblo. Porque en Hechos 7:25 dice: él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Es decir, Moisés desde muy pequeño supo que Dios tenía un plan para él. Y su corazón ardía porque él libere a su pueblo Israel de la esclavitud de los egipcios. Él lo tenía claro. Y Esteban en Hechos 7:25 nos enseña que él sabía que Dios iba a liberar al pueblo de Israel por mano suya. Ahora, ¿cómo es que Moisés llegó a tener ese conocimiento si él vivió en la casa del faraón? La madre de Moisés fue la encargada de darle de lactar los primeros años de su vida, y así de esa manera ella pudo estar cerca de su hijo y le inculcó todas las promesas de Dios, toda la palabra de Dios, todos los planes de Dios. Y Moisés, aun cuando vivió en la casa del faraón, su corazón siempre estuvo en las promesas de Dios. Y cuando ya fue mayor, él decidió servir a Dios y renunciar al apellido del faraón y renunciar a toda la educación y a todos los privilegios que le daba ser hijo de esta princesa. Ahora, yo no sé, hoy en día suceden estas cosas, es muy raro, pero la fe de Moisés realmente es admirable porque él, como dice acá el versículo 24, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. El mundo ama la fama. Moisés renunció a la fama prácticamente, contradictorio a la naturaleza del ser humano. El versículo 25 y 26 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Lo que hizo Moisés al renunciar a los privilegios del apellido y de la clase real, también fue renunciar a toda la riqueza y a todos los bienes materiales. Es interesante, repito una vez más, la fe de Moisés le ayudó a aceptar el sufrimiento por el pueblo de Dios y por la obra de Dios por encima de todos los bienes materiales. Una cosa es, hermanos, realmente difícil renunciar a las cosas terrenales, pero mucho más difícil es renunciar a las cosas terrenales cuando ya las tienes. Porque alguien que no tiene nada puede decir: bueno, voy a dedicarme yo a servir a Dios. ¿Por qué? No tengo trabajo, no tengo esto, no tengo nada y voy a servir a Dios, porque le sobra el tiempo. Pero otra cosa es tener un buen trabajo, un buen puesto, tener un buen sustento, una buena entrada mensual, y un día decir: no, voy a dejar todo esto y voy a dedicarme a servir en las cosas de Dios. Eso hizo Moisés. Renunció a todos los bienes materiales, renunció a todo el privilegio, a todo el bienestar, a toda la educación, a todo lo que terrenalmente uno puede tener. Ahora, en Moisés dice que él renunció a los deleites temporales y terrenales. ¿Por qué Moisés hizo esto? Eso lo vamos a ver al final. En este momento solo quiero acercarme a los 6 puntos en los cuales realmente vemos el acto de fe. De los padres ya de Moisés, ahora de Moisés renunciando al apellido real, renunciando a los bienes materiales, que es muy contrario a la doctrina de la prosperidad, que hoy en día muchos buscan a Dios por ser ricos y prósperos. Pero aquí Moisés, por su fe, renunció a la prosperidad.
es contrario, ¿no? En el versículo 27, por la fe Moisés se sobrepuso también al miedo y al temor que el rey infringía en esos tiempos. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. O sea, no temió a la ira del rey, el faraón. Hermanos, el faraón en ese tiempo era el hombre más poderoso de toda la historia porque Egipto era el pueblo, la cultura más poderosa, militar y económicamente hablando. Y Moisés renunció a todo ello, pero por otro lado también se sobrepuso a no tenerle miedo al hombre más poderoso del mundo. A ver, ¿qué haríamos nosotros, para hacerlo más entendible? ¿Qué haríamos nosotros si realmente el hombre más poderoso del mundo nos atemorizara y su ira estuviera contra nosotros? ¿Quién puede ser el hombre más poderoso? ¿El presidente de China, de los Estados Unidos, no sé, de otra empresa, mega empresa mundial? Pero si ese hombre nos atemorizaría y su ira estuviera sobre nosotros, no sé qué haríamos. Nos desesperaríamos totalmente quizá, pero Moisés no temió la ira y se sobrepuso. ¿Cómo logró Moisés eso? Lo vamos a ver al final. Otro punto más, en el 28. Por la fe Moisés celebró también, dice acá, la Pascua, celebró la Pascua y también la aspersión de sangre. ¿Qué significa eso? Debe ser muy abstracto para algunos. ¿Qué significa? En contexto hay que ubicarnos. Para que Faraón deje salir al pueblo de Israel de Egipto, mandó 10 plagas. Y este versículo 28 habla de la última plaga, que era la muerte de los primogénitos de todos los varones hijos egipcios. Y realmente lo que hace Dios acá con Moisés es le pide que celebre la Pascua y que derrame sangre, mate un cordero y esa sangre lo coloque en los dinteles de las puertas, para que cuando venga el ángel de la justicia de Dios, mate a todos los varones de las casas, y donde encontraba la sangre derramada en el dintel de la puerta, ahí no mataba a ninguno. Todo el pueblo de Israel colocó sangre en sus puertas. Cuando llegó el ángel de la muerte, realmente no mató a ningún israelita, pero mató a todos los primogénitos de Egipto. Y eso fue ya la forma como el faraón al final dejó salir al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero lo que le está pidiendo Dios acá a Moisés es que celebre la Pascua, es decir, celebra la victoria antes de que suceda la guerra. Y no sé si eso, hermanos, nos llama la atención. ¿Cómo es nuestra fe de nosotros? Nos desesperamos, nos confundimos, nos afligimos en momentos difíciles, pero aquí Moisés estaba pidiendo a todo el pueblo, celebremos victoria. Pero si todavía no hay victoria, todavía no se da la guerra, pero ya celebremos que la guerra está ganada. Y eso es lo que hizo, y eso es lo que recuerda, hermanos, celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua se va a recordar permanentemente como una señal de victoria de Israel sobre Egipto. Entonces, al celebrar esa fiesta, hermanos, demanda fe. Sería un poco loco para una persona que esté celebrando victoria antes de que empiece el concurso, antes de que empiece la competencia, antes de que empiece la guerra. Pero Moisés lo hizo así por su fe también, hermanos. Hay cosas que parecen imposibles, pero hermanos, yo no sé si han tenido la experiencia, en mi vida ha pasado en más de una oportunidad, que cuando he orado por necesidades grandes, ha llegado el convencimiento a mi corazón de Dios de decirme, ya no pidas, agradece. Ya no pidas, agradece. No, y no quiero hacer mucho personalismo, pero aquí está mi hermana Nora, estos días en Lima con su operación y este cáncer que fue los últimos días, no ha sido mi oración pedir ya por el cáncer, sino agradecer. Agradecer, y el día de la operación, agradecer porque Dios había convencido que Él estaba haciendo una obra perfecta allí, ¿no? Y hay cosas así, hermanos, que pueden alimentar nuestra vida. Moisés lo experimentó en gran manera. Por último, hermanos, la fe, por último, en cuanto a los actos de fe de Moisés, el versículo 29, él, si miramos ahí 11:29, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando, dice, los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cruzar el mar rojo, 1.000.000 de personas en seco. Muchos pueden decir, es cuento. ¿Ves? La Biblia no es real. Son historias como cuentos. ¿Por qué? ¿Cómo 1.000.000 de personas van a pasar un mar que se abre y van a pasar en seco? Bueno, hermanos, Dios ha creado la tierra. ¿Cómo no va a poder decirle a un pequeño río o un pequeño mar, ábrete y va a pasar mi pueblo por acá? ¿No? Dios lo puede hacer. Ahora, hermanos, en Éxodo, capítulo 14, versículo 13-14, Moisés, hablando de esta situación cuando estaban entre la espada y la pared, adelante tenían el mar
y atrás estaban las espadas de todo el ejército más poderoso del mundo, la gente desesperada, pero lo que dice Éxodo es que Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ahora habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es interesante. ¿De dónde saca fe? Moisés saca fe de la palabra de Dios. Dios le había dicho, hazlo y él lo va a hacer. Y simplemente creía. La fe, hermanos, de Moisés nos desafía tremendamente porque lo hace tan fácil o difícil. Pónganse en el lugar, pongámonos en el lugar de Moisés. Adelante está el mar, difícil de pasar nadando. Y atrás hay un ejército que te va a matar. Y Moisés le dice a ese millón de personas desesperadas, le dice, no tengan miedo. Hoy día van a ver la salvación de Jehová. Claro, Moisés, miles de soldados egipcios atrás con espada y adelante el mar, y vamos a ver la salvación. Lo que nos estás diciendo es que nos van a matar y nos vamos al cielo. Es la salvación que estás hablando. No, Moisés sabía que Dios iba a hacer un milagro poderoso allí. Y realmente sucedió lo que sucedió. Dios abrió el mar, pasaron en seco, siguieron el ejército egipcio y luego fueron ahogados todos allí. Ahora, mi pregunta, hermanos, para el mensaje, llevar el mensaje práctico en el corazón. ¿De dónde sacó Moisés tanta fe para tomar buenas decisiones en tiempos difíciles? ¿Por qué Moisés tomó la decisión de renunciar a los privilegios del faraón? ¿Por qué Moisés tomó la decisión de renunciar a los deleites temporales de esta tierra? A la vida material y a la riqueza. ¿De dónde sacó esa fe? ¿Por qué Moisés se sobrepuso a los miedos de los enemigos, tanto del faraón como del mismo pueblo que lo acosaba, el pueblo de Israel? ¿De dónde sacó Moisés tanta fe para obedecer tan firmemente y tan claramente a la palabra de Dios y a la promesa de Dios? Miren el versículo 26 y el 27, ahí están las tres respuestas de dónde Moisés sacó su fe. Que nos ayude acá para nuestro ánimo, hermanos. El 26 dice, teniendo por mayor las riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahí hay un punto número 1. Moisés sacó fe porque aceptó como mayor riqueza sufrir por las cosas de Dios que sufrir realmente por los deleites terrenales. Es decir, puso a un lado la balanza. Aquí están todos los bienes materiales, el trabajo, la riqueza, la educación, el buen puesto de la familia. Aquí está todo lo que el mundo me ofrece, la fama y el poderío. Y por otro lado, lo que Dios le ofrecía era sufrir por el pueblo de Israel. Y Moisés pudo tomar decisiones porque encontró que sufrir por las cosas de Dios y sufrir por el pueblo de Israel era eterno y era glorioso. En cambio, las otras cosas que le daban deleites, como dice ahí el texto bíblico, eran temporales y eran terrenales y eran pecaminosos. Y eso es lo que hace un acto de fe, hermanos. Cuando caminamos en esta vida hay que entender esto, que lo que Dios nos da es eterno y glorioso, aunque a veces hay que sufrir como sufrió Moisés y como sufrió Cristo. Pero por otro lado, realmente vemos que las cosas materiales de esta vida son temporales, hermanos, se acaban. Nosotros somos de paso por esta vida. ¿Qué hacemos acumulando tanto, olvidándonos de Dios? Con esto no quiero decir que no seamos acumuladores de plata. Si Dios nos bendice hay que acumular, pero hay propósitos cuando Dios nos da para acumular con la riqueza. Y también, hermanos, que los bienes materiales no roben nuestro amor por el Señor. Entonces Moisés tuvo buenas decisiones en tiempos difíciles porque supo sinceramente que lo que pasa en esta vida, por más grandioso que sea, es temporal, es terrenal y es pecaminoso. Y lo que Dios ofrece, aunque realmente sufres por un tiempo, tiene gloria y es eterno. Miren lo que dice el versículo 26, la segunda parte. También dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por qué Moisés pudo tener un acto de fe tan grande? Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón, hermanos. Es decir, sus manos y sus pies de Moisés estaban en la tierra, pero sus ojos y su corazón estaban en el cielo. Y eso debe animarnos, hermanos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos enseña que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene una riqueza en gloria en los cielos. Y Él va a suplir lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas.
Colosenses 3:1-3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3 siempre me ha llamado la atención, hermanos, porque nos llama a buscar las cosas de arriba y a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque uno se levanta cada día pensando en las cosas de esta vida, en las cosas terrenales. Nuestra preocupación es levantarnos y pensar en las cosas terrenales. Pero la palabra de Dios nos enseña, buscad y mirad las cosas de arriba. Y lo lindo, hermanos, dice que Dios nos va a dar conforme a su riqueza. Acá hay algo interesante. No dice que va a darnos según su riqueza o de su riqueza, sino conforme a su riqueza, para entenderlo mejor. Un hombre millonario, te encuentras con él y saca 10 soles y te da de su riqueza. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que un hombre millonario te encuentre y te favorezca y te dé conforme a su riqueza, $100,000. $100,000 conforme a su riqueza, no 10 soles de su riqueza. Y acá Filipenses nos dice, mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas. Yo añoro, hermanos, un día vamos a pasar a la presencia de Dios. Y cuando estemos ahí delante de Cristo, Cristo le está dando conforme a su riqueza. O sea, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Crees que Cristo nos va a dar todo lo suyo? Pues acá su palabra dice conforme a su riqueza. Hermanos, ¿cómo vemos esta vida y cómo vemos este mundo? Que nuestro corazón y nuestros ojos no se encierren a mirar esta vida, sino buscar las cosas de arriba. Y lo último dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está el otro punto. ¿De dónde sacó fe Moisés? Porque él se sostuvo mirando ¿a quién? Al invisible. Y esa es la tarea de los cristianos, hermanos. Que nuestra fe debe enseñarnos a mirar lo invisible como visible. Lo que no tenemos como si ya lo tuviéramos. Vivimos, hermanos, desesperados por falta de fe. Vivimos angustiados o preocupados en desmedida por falta de fe. Si tuviéramos fe suficiente, miraríamos a nuestro Dios, a lo invisible, como algo visible, hermanos. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, hay que reorientar nuestra mente y nuestro corazón a la esperanza, al cielo, a nuestro Dios Jesucristo. Ya no vivamos como el mundo, ver para creer. Vivamos como Moisés, orientados, mirando a lo invisible. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, hizo lo mismo y mucho más que Moisés. Aun cuando dice que Moisés sufrió los vituperios de Cristo, significa que Moisés experimentó sufrimiento por liberar al pueblo de Israel. Y Jesucristo, hermanos, experimentó sufrimiento muriendo en la cruz por liberarnos a nosotros del pecado, de la muerte y del infierno. Nuestro Señor Jesús, hermanos, nos ama tanto que ha muerto, ha dado su vida por nosotros en la cruz y algo más que eso. Hoy nos ofrece darnos conforme a su riqueza. Eso debe alimentar nuestra vida. Mis queridos hermanos, que nuestra fe se sostenga mirando el galardón que tenemos en el cielo y nunca dejando de mirar al invisible, aunque parece contradictorio. No dejemos de mirar al invisible, porque hay gran ganancia, gran galardón y mucha gloria en su presencia.